Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. En primer lugar, desde el Partido Socialista queremos mostrar nuestra satisfacción por la aprobación de las cuentas generales para el año 2018 de los presupuestos de la Junta de Extremadura. Venimos diciendo durante las últimas semanas que entendíamos que la aprobación de los presupuestos van a dar estabilidad política a la región. Creemos que la estabilidad en estos tiempos es muy importante porque posibles inversiones que quieren venir a Extremadura, si ven que hay estabilidad en la región, pues será más fácil que vengan. Y esas inversiones son claves para nuestro desarrollo y son claves para el empleo de esta región, que es nuestro objetivo, el objetivo prioritario del Partido Socialista. Venimos diciendo en estas semanas también, hemos dicho, y hoy lo volvemos a reiterar, que estamos convencidos que la aprobación de estos presupuestos fundamentalmente favorecerá a las clases medias y trabajadoras de esta región, unas clases medias y trabajadoras que fueron las grandes perjudicadas durante los últimos 10 años de crisis que ha habido en este país. Son unos presupuestos que van a mejorar la sanidad, que van a mejorar la educación y que fundamentalmente van enfocados a la creación de empleo en Extremadura. En el mes de mayo del año 2015, el Partido Socialista ganó las elecciones en Extremadura porque así lo quisieron los ciudadanos y ciudadanas de esta región, pero nos lanzaron un mensaje. Y el mensaje es que aunque ganamos las elecciones, no habíamos tenido mayoría absoluta. Y eso significaba que el Partido Socialista tenía que dialogar con todas las fuerzas políticas para alcanzar un objetivo común, que era ni más ni menos que el interés general de todos los extremeños y todas las extremeñas. Pues bien, durante estos 2 años y medio de legislatura, fiel al mandato que nos hicieron los ciudadanos y las ciudadanas, lo que ha hecho el Partido Socialista en estos 2 años y medio es dialogar con todos los partidos del arco parlamentario en Extremadura, de tal manera que hemos llegado a acuerdos presupuestarios con todos los partidos políticos de esta región. Y la prueba fue el pasado martes cuando se aprobaron las cuentas en las que no las rechazaron ni Ciudadanos ni tampoco las rechazó el partido Podemos. Por tanto, como digo, cumplimos con la máxima que nos dieron los ciudadanos y que fue que llegáramos a acuerdos a través del diálogo con los partidos políticos. Y dentro de ese diálogo nos llama mucho la atención lo que ha pasado en estos presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y es que el Partido Popular de Extremadura se ha quedado solo. Y se ha quedado solo en unas cuentas en las que crece la sanidad, se ha quedado solo en unas cuentas en las que crece la educación, en las que crecen las partidas destinadas a empleo y en las que se rebaja fiscalmente la presión a los extremeños. No entendemos, por tanto, la postura del Partido Popular, que, como digo, se ha quedado solo en Extremadura, se ha radicalizado a la derecha y se ha convertido ahora mismo en esta región en el único reducto de palmeros del señor Rajoy. Porque eso es lo que ahora mismo está haciendo el Partido Popular de Extremadura, no defendiendo los intereses de los extremeños y solamente tocándole las palmas al gobierno del señor Rajoy. A un gobierno, el del señor Rajoy, que desde el Partido Socialista de Extremadura le pedimos que de una vez por todas nos dé a conocer cuáles van a ser los presupuestos generales del Estado que tanto importan a Extremadura, fundamentalmente en el capítulo de inversiones. Hay un gobierno responsable en Extremadura que ha aprobado sus cuentas y que está en minoría, pero ha aprobado sus cuentas. Y hay un gobierno en Madrid que no tiene mayoría, igual que en Extremadura, pero que no es ni tan siquiera capaz de enseñarnos cuáles son las cuentas para el año 2018 en España. Y dentro de esos presupuestos queremos hoy pedirles al señor Montoro que deje de chantajear a las comunidades autónomas.
Él fue en el que en el mes de julio le dijo a las comunidades autónomas cuál iba a ser la financiación para este año 2018. Él fue el que a bombo y platillo anunció a todas las comunidades autónomas que este año habría aumento en la financiación. El señor Montoro fue el que le dijo a Extremadura que este año iba a tener 137 millones de euros más de financiación. Por tanto, es intolerable que el mismo que dijo que iba a haber 137 millones de euros más de financiación ahora quiera chantajear, congelar y boicotear esa financiación, que no solamente es de Extremadura, sino que es de todos los extremeños y de todas las extremeñas, para mejorar nuestra educación, para mejorar nuestra sanidad, en definitiva, para mejorar el futuro de Extremadura. Y hoy, fundamentalmente, os queríamos convocar para presentaros una nueva publicación que va a realizar el Partido Socialista de Extremadura. Concretamente estamos hablando de El Socialista Extremeño. Esto se va a convertir en una nueva herramienta de comunicación del Partido Socialista de Extremadura, una herramienta que queremos que llegue no solamente a nuestros militantes y simpatizantes, sino que sea una herramienta abierta a todos los extremeños y a todas las extremeñas. El socialista extremeño nace en el siglo XXI, pero el socialista extremeño tiene la esencia de aquel socialista que nació en el siglo XIX y que defendía la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y esos son los valores con los que se va a impregnar esta publicación que hoy anunciamos, que hoy nace y que hoy bautizamos. Queremos, como digo, que sea una herramienta de comunicación, no solamente para los militantes y los simpatizantes, sino para todos los extremeños y todas las extremeñas. Queremos que sea una correa de transmisión de las ideas, de los proyectos que tiene el PSOE de Extremadura, de cómo queremos seguir transformando nuestra región. Y es una herramienta de comunicación que también puede ser válida para vosotros, para los medios de comunicación, porque son fuentes de las que podéis beber, porque en estos números que vamos a ir todos los meses presentando, vamos a publicar entrevistas, vamos a publicar opiniones, vamos a publicar, en definitiva, cuáles son los proyectos y las ideas del Partido Socialista de Extremadura. En una sociedad cada día más informada, quizás sobreinformada, necesitamos herramientas que a las personas les sirvan para saber cuáles son las ideas y los proyectos que un partido político tiene. El Partido Socialista de Extremadura se convierte hoy en el primer partido político de esta comunidad autónoma que va a tener una publicación mensual para que todos los extremeños y todas las extremeñas puedan saber cuáles son nuestras inquietudes, nuestras ideas y nuestros proyectos. Así que gracias por asistir. Espero que este periódico también os sirva a vosotros como fuente de información y me pongo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Cómo se va a hacer llegar a la población este periódico? Pues para este primer número vamos a hacer 2.000 ejemplares que los vamos a repartir entre las diferentes agrupaciones que tiene el PSOE de Extremadura, pero fundamentalmente el formato va a ser digital, un formato que todos los meses va a estar colgado en la página web del partido, que además difundiremos por redes sociales y en las que también emitiremos o editaremos vídeos de las entrevistas que vayamos haciendo. Concretamente en este primer número, aparte lógicamente de que el secretario general, Guillermo Fernández Vara, nos da la bienvenida, hay una entrevista desde nuestro punto de vista muy interesante al que fue secretario general y presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, donde nos habla de cómo se inició la autonomía en Extremadura y nos habla de retos muy importantes para el futuro, como son el empleo o como es el mantenimiento del estado del bienestar en España. Pero como digo, el formato será digital y todos los meses publicaremos El Socialista Extremeño.
¿Más preguntas? Sí, yo tenía una pregunta también sobre otro asunto, Juan Antonio, es en concreto a las últimas informaciones que han salido acerca de la investigación del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Festival de Teatro Clásico de Mérida hasta 2011 y también las críticas del Partido Popular en las que acusaba directamente a Fernández Vara de ser cómplice de esos presuntos desmanes de dinero público. Vamos a ver. El Tribunal de Cuentas emite centenares o remite a las diferentes administraciones públicas a lo largo del año centenares de requerimientos para que las administraciones públicas den motivada información de toda la gestión que lleva a cabo. Y yo creo que esto entra dentro de la normalidad, porque el Tribunal de Cuentas no solamente pide información a la Junta de Extremadura, pide información a todas las comunidades autónomas, a miles de ayuntamientos, y yo creo que lo que está haciendo la Junta de Extremadura es lo que tiene que hacer, y es colaborar con el Tribunal de Cuentas en toda la información que le pueda suministrar dentro del principio de transparencia y dentro del principio de coordinación entre administraciones. Lo que no vamos a tolerar es que el Partido Popular ponga en duda al presidente de la Junta de Extremadura. Si hay una persona honorable, si hay una persona íntegra, con los pies en el suelo y en el que en su dilatada carrera política no ha tenido absolutamente ningún escándalo, ese es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Y yo creo que los extremeños y las extremeñas podemos estar súper orgullosos de tener a un político de la talla de Guillermo Fernández Vara y a un presidente de la honradez que tiene Guillermo Fernández Vara. Por tanto, máxima colaboración con el Tribunal de Cuentas, que es lo que está haciendo la Junta, igual que todas las administraciones hacen en España. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que os sirva esta publicación y que todos los meses pues os demos noticias de las que podáis